Hola chicos, bienvenidos a este tutorial. Vamos a estar haciendo hoy este Granny Square en el que utilicé 5 colores. Y la verdad es que se ve muy bonito y lo pueden utilizar en cualquier proyecto, ya sea como en un topcito, en una bolsa, un suéter o en algún vestido también. Y para comenzar vamos a ver los materiales. Yo voy a estar utilizando estos 5 colores que son de la marca La Abuelita. Y estos son 100% algodón. Lo voy a estar usando en el color calabaza. También voy a estar usando este que es el color beige. Este que es amarillo canario. En el color chocolate. Y el color verde. Me pide utilizar un ganchillo que sea del número 2 o del número 3. Voy a estar usando este que es del número 3. Y también unas tijeras. Para comenzar vamos a realizar un anillo mágico. Yo voy a comenzar con el color chocolate. Ustedes pueden tomar el color que gusten. Lo ponemos así entre estos dos dedos. Lo pasamos por arriba, después por abajo, nuevamente por arriba. Y en la parte de abajo vamos a formar una tachita, así de esta manera. Después volteamos nuestros dedos, insertamos el ganchillo por debajo de la primera hebra. Tomamos la segunda hebra, la pasamos y vamos a dar como una vueltita, así de esta manera, para poder tomar esta hebra y pasarla como si estuviéramos haciendo una cadenita. Y ahora sí ya podemos sacar nuestros dedos y así nos queda formado el anillo mágico. Primero vamos a hacer 2 cadenitas para tomar altura. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 16 puntos altos. Primero lazamos, entramos por el anillo mágico, tomamos la hebra, la pasamos, me quedan 3 aritos en el ganchillo, lazamos nuevamente, pasamos primero por 2 aritos, lazamos nuevamente y pasamos por los otros 2. Y aquí ya tengo el primer punto alto. Las cadenitas que hicimos, eso no nos cuenta como un punto alto, ese solamente fue para tomar altura. Aquí estoy realizando el segundo punto alto. Y así vamos a continuar por todo el anillo haciendo 16 puntos altos. Al terminar los 16 puntos altos, vamos a cerrar el anillo tirando de esta hebrita. Así de esta manera. Y ahora vamos a insertar el ganchillo en las cadenitas que hicimos al inicio. Esta que se mira en la parte de arriba. Vean. Vamos a contar. Sería 1, 2. Y en esta vamos a insertar el ganchillo, vamos a tomar hebra y la vamos a pasar por todos los aritos formando un punto deslizado. Ahora voy a hacer una cadenita más. Cortamos esta hebra. Jalamos el ganchillo. Y apretamos.
Esto es porque voy a cambiar de color. Si ustedes quieren hacerlo de un solo color, omitan este paso. Aquí ya tengo preparado el color calabaza, que es el que sigue. Para comenzar, en donde tenemos esto cerrado, vamos a recorrernos para atrás unos 2 puntos. Y ahí voy a insertar el ganchillo. Tomo el siguiente color y lo pasamos así de esta manera. Y esta hebrita la vamos a pasar por la parte de arriba para irla escondiendo de una vez. Hacemos una cadenita para fijar la hilaza. Y ahora sí, esta hebrita la vamos a cruzar por la parte de arriba. Si la pasamos por la parte de atrás y después por arriba, de esta manera, para irla escondiendo. Ahora hacemos 2 cadenitas para tomar altura. Y lo que vamos a hacer ahora son puntos puff. Y estos se hacen en este mismo punto. Primero vamos al azar, introducimos por este punto, tomamos la hebra, la pasamos y la estiramos a la altura de las cadenitas que hicimos al inicio. Volvemos al azar y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a hacer esto solamente 3 veces. Esta es la tercera. Igualmente estiramos a la altura de las primeras 2 cadenitas. Y ahora para cerrarlo, lazamos y pasamos por todas estas hebritas. Y hacemos una cadenita más. Aquí ya tengo el primer punto puff. Ahora vamos a hacer el siguiente. Se hace exactamente igual. Lazamos, introducimos, traemos la hebra, lo estiramos, lazamos, introducimos, traemos hebra y estiramos a la misma altura. Y volvemos a hacer lo mismo por tercera vez. Ahora lazamos y pasamos por todos estos aritos. Y para cerrarlo hacemos una cadenita. Y así vamos a continuar por todo esto alrededor hasta formar 16 puntos puff. Aquí solamente me hace falta realizar el último punto puff. Para cerrarlo hacemos una cadenita y después vamos a unirlo esto a las cadenitas que hicimos al inicio. Vean, aquí está la cadenita y lo vamos a unir a este punto, al que se encuentra hasta arriba. Tomamos la hebra y la pasamos por todos los aritos formando un punto deslizado. Y ahora para cerrar hacemos una cadenita más. Cortamos la hebra para poder cambiar el color. Estiramos el ganchillo y apretamos. Y así es como me quedan estos puntos. Ahora vamos a utilizar el amarillo canario. Y nuevamente el ganchillo lo podemos introducir por cualquiera de estas partes. Ahora va a ser entre los puntos puff. Ahora no lo vamos a hacer en cada cadenita, sino por aquí en medio. Lo pueden introducir donde ustedes gusten. Yo lo voy a poner aquí. Tomamos el color, lo pasamos y vamos a hacer una cadenita
lo apretamos con la hebra de atrás y esta la vamos a pasar por la parte de arriba para irla escondiendo como lo hicimos anteriormente. Ahora vamos a hacer 2 cadenitas para tomar altura y aquí vamos a hacer puntos altos pero sin terminarlos por completo. Así que lazamos, introducimos por este mismo punto, tomamos la hebra, la pasamos, estiramos un poquito, lazamos y pasamos por los primeros 2 aritos y así lo dejamos como un punto alto sin terminar. Volvemos a lazar, introducimos el ganchillo, pasamos la hebra, estiramos un poquito, lazamos y pasamos por los primeros 2 aritos. Y así lo vamos a hacer 3 veces. Esta es la tercera. Nuevamente estiramos y pasamos por los primeros 2 aritos. Y así cuando ya tengamos en el ganchillo 4 aritos, vamos a lazar y vamos a pasar por estos 4 aritos. Y para continuar, hacemos 2 cadenitas. Y así nos estaría quedando. Ahora vamos a hacer exactamente igual el siguiente y de una vez escondiendo estas hebritas. Igualmente lazamos, introducimos el ganchillo, traemos hebra, estiramos, lazamos y pasamos por los primeros 2 aritos. Lazamos, traemos hebra, pasamos por los primeros 2 aritos. Y el último punto alto, me quedan 4 aritos en el ganchillo, lazamos y pasamos por estos 4. Y para continuar, 2 cadenitas. Y así vamos a continuar haciendo estos puntos por todo alrededor hasta formar 16 grupitos iguales a estos. Aquí me queda el último punto. Lo hago exactamente de la misma manera. Las 2 cadenitas y después vamos a unir a las 2 cadenitas iniciales. Aquí está la cadenita que hicimos al inicio y en la parte de arriba lo voy a introducir por este punto. Traemos hebra y hacemos un punto deslizado. Para terminar, una cadena. Y ya podemos cortar hebra, jalamos el ganchillo y apretamos. Y ahora sí cambiamos al siguiente color. Ahora el que voy a estar utilizando es este verde. Nuevamente vamos a introducir el ganchillo en medio de estos puntos. Yo lo voy a insertar aquí. Tomamos la hebra, la pasamos y vamos a realizar una cadenita. Y ahora la hebra de la parte de atrás la estiramos y la pasamos por arriba para irla escondiendo. Y para comenzar vamos a hacer 2 cadenitas. Estas para tomar altura. Y aquí sí va a contar como nuestro primer punto alto. Ahora vamos a hacer puntos altos dobles. Esto significa que vamos a lazar 2 veces. Lazamos una vez
Lazamos 2 veces, introducimos el ganchillo por el mismo punto, traemos hebra, lazamos y pasamos por los primeros 2 aritos. Aquí tengo 4, pasamos por 2, ahora me quedan 3 aritos, lazamos nuevamente, pasamos por los próximos 2, lazamos y pasamos por los últimos 2. Nuevamente vamos a hacer el próximo punto alto doble, lazamos 2 veces, introducimos el ganchillo, traemos hebra, lazamos, pasamos por los primeros 2 aritos, lazamos y pasamos por los próximos 2 aritos y lazamos y pasamos por los últimos 2 aritos. Y aquí ya me quedan mis 3 puntos altos dobles. Ahora hacemos 3 cadenitas de separación, lazamos 2 veces, vamos a volver a introducir en este mismo punto y vamos a hacer nuevamente 3 puntos altos dobles. Y así de esta manera aquí estoy formando la esquina del granny. Vamos a empezar a hacerlo de forma cuadrada. Ahora para continuar en el siguiente punto vamos a hacer puntos altos. Estos son puntos altos normales. Lazamos, introducimos el ganchillo, pasamos por 2 aritos y después por los otros 2 aritos. Así sin lazar 2 veces. Ya tengo 3 puntos altos en este y ahora vuelvo a hacer 3 puntos altos en el siguiente punto. Y después en el próximo punto nuevamente un grupo de 3 puntos altos. Vamos a hacer en total 3 grupos de 3 puntos altos cada uno. Y después en el siguiente punto seguiría una esquina. Aquí estoy terminando el último grupo. Y después vamos a continuar con la esquina exactamente como lo hicimos del otro lado. Vamos a hacer puntos altos dobles. Lazamos 2 veces. Introducimos el ganchillo, lo pasamos. Lazamos, pasamos por primeros 2 aritos. Lazamos nuevamente, pasamos por los otros 2 aritos y lazamos y por los últimos 2 aritos. Y voy a hacer así 3 puntos altos dobles. Al terminar, nuevamente vamos a hacer 3 cadenitas. Y después vamos a continuar a hacer los puntos altos dobles, que serían otra vez 3 en el mismo punto. Y así al terminar vamos a continuar exactamente igual como lo hicimos aquí en medio. Vamos a hacer 3 grupos de 3 puntos altos y después las esquinas. Vean, aquí están los 3 grupos y vamos a hacer lo mismo de este lado. Vamos a hacer los 3 grupos de 3 puntos altos, después aquí una esquina. Nuevamente 3 grupos, la esquina y para finalizar 3 grupos para unirlos con la esquina. Aquí al llegar al final solamente me hace falta el último grupo de 3 puntos altos. Y aquí lo vamos a unir con las primeras cadenitas que hicimos al inicio. Esta que se encuentra en la parte de arriba.
Introduzco aquí el ganchillo, tomo hebra, la paso y formo un punto deslizado. Y ahora hago una cadenita más para cerrar. Cortamos la hebra, jalamos el ganchillo y apretamos. Y ahora sí, para cambiar al último color. Por último, voy a estar utilizando este color beige. Y nuevamente vamos a estar haciendo los puntos en medio de estos grupitos. Yo lo voy a insertar aquí. Tomamos la hebra, la pasamos. Hacemos una cadenita. Y la hebrita de la parte de atrás la pasamos por encima para irla escondiendo. Ahora vamos a hacer nuevamente 2 cadenitas para tomar altura. Y aquí en medio vamos a hacer 3 puntos altos. Ya tenemos el primero. Hacemos el segundo punto alto. Después el tercero. Y en el punto a continuación vamos a hacer lo mismo. Aquí en medio, un grupo de 3 puntos altos. Estaríamos haciendo lo mismo que hicimos con el color verde. Al llegar a la esquina, vamos a hacer exactamente lo mismo usando puntos altos dobles. Así que vamos a lazar 2 veces. Y vamos a realizar el primer punto alto doble. Aquí adentro de esta esquina, en donde hicimos 3 cadenitas de separación. Realicé el primer punto alto doble y vamos a hacer otros 2. Ahora, para continuar, nuevamente hacemos 3 cadenitas de separación y en el mismo punto vamos a hacer otros 3 puntos altos dobles. Al finalizar, por los próximos 4 puntos siguientes, vamos a hacer 3 puntos altos normales en cada punto siguiente. Y así ahora vamos a tener una esquina y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra. 3 puntos altos dobles, 3 cadenitas de separación y en el mismo punto nuevamente 3 puntos altos dobles. Y así nos estaría quedando esta vuelta. Aquí están las esquinas y en medio de estas esquinas vamos a estar haciendo 4 grupos de 3 puntos altos cada grupo. Vamos a hacer lo mismo por todo alrededor. Aquí ya estoy por finalizar, me hace falta el último grupo de 3 puntos altos. Y al final voy a unirlo con los puntos que hicimos al inicio. En esta cadenita de la parte de arriba pasamos la hebra formando un punto deslizado, hacemos una cadenita más y ya podemos cortar esta hebra, jalamos el ganchillo
y apretamos. Y ya tenemos terminado este granny. Así es como nos estaría quedando. Ahora solamente queda esconder estas hebritas. Para hacerlo voy a estar cambiando por un ganchillo un poquito más pequeño para que pueda insertarlo en medio de estos puntos. Vamos a insertar el ganchillo por cualquiera de estos puntos. Pasamos la hebra. Y en este primero vamos a hacer un nudito. Así de esta manera. Y ahora sí ya escondemos la hebra por algunos de estos puntos de la parte de atrás. Y para hacerlo vamos a pasar el ganchillo por cualquiera de estos puntos. Tomamos la hebra, la pasamos y vamos a hacer lo mismo por varios de estos puntos. Al tener ya varios escondidos, solamente cortamos el sobrante y así nos estaría quedando de esta manera. Y hacemos lo mismo con la hebrita café. Y listo, ya tenemos terminado nuestro Granny Square. Recuerden que ustedes pueden utilizar los colores que más les gusten. Yo utilicé estos ya que voy a estar realizando próximamente un topcito con ellos. Así es que no se pierdan el próximo video. Y si les gustó este tutorial, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo tutorial.